Habitantes de la Alhambra. He observado que generalmente, cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. Me quedaba atónito viendo los variados tipos que habían tomado por asalto las antiguas moradas de los califas, pues parecía que habían asentado allí, dando un desenlace terrible al drama del orgullo humano. Uno de estos habitantes era una viejecita llamada María Antonia Savonea, que tenía el apodo de la Reina Coquina. Tan diminuta, que parecía una bruja y debía de serlo, según pude colegir, pues nadie conocía su origen. Su habitación era una especie de zaquizamí, debajo de la escalera primera del palacio, y se sentaba en las frías piedras del corredor, dándole a la aguja y cantando desde por la mañana hasta la noche, y bromeándose con todos los que pasaban, pues aunque muy pobre, era la vieja más alegre del mundo. Su principal mérito consistía en contar cuentos, teniendo, según creo, tantas historias a su disposición como la inagotable Sherezada, la de las 1001 noches, y alguno de los cuales le oí contar en las tertulias nocturnas de doña Antonia, a las que asistía con frecuencia. La extraordinaria suerte de esta misteriosa vieja ponía de manifiesto que debía tener ribetes de bruja, pues a pesar de ser muy pequeña, muy fea y muy pobre, había tenido 5 maridos y medio, según contaba, refiriéndose a un soldado que murió cuando la cortejaba. El rival de esta pequeña reina bruja era un orgulloso viejo de nariz chata, que iba vestido con un harapiento traje y un sombrero mugriento con una escarapela encarnada. Era hijo legítimo de la Alhambra y vivía allí toda su vida, desempeñando varios oficios, tales como alguacil, sacristán de la iglesia parroquial y marcador de un juego de pelota que había al pie de una de las torres. Era tan pobre como las ratas y tan altivo como desarrapado, blasonando de su alcurnia, pues decía ser de la ilustre casa de Aguilar, de donde salía el gran capitán Gonzalo de Córdoba. Efectivamente, llevaba el nombre de Alonso de Aguilar, tan renombrado en la historia de la Reconquista, aunque la gente maleante de la fortaleza le puso por apodo el Padre Santo, nombre usual del Papa, que creí demasiado venerable a los ojos de los verdaderos católicos para ser puesto como mote. Era un verdadero sarcasmo de la fortuna el presentar bajo la grotesca persona de ese harapiento un tocayo y descendiente del valeroso Alonso de Aguilar, espejo de la caballería andaluza, arrastrando una existencia miserable por la que fue en otro tiempo arrogante fortaleza y que ayudó a tomar su antecesor. Sin embargo, tal hubiera sido la suerte de los descendientes de Agamenón y Aquiles si hubiesen permanecido dentro de las ruinas de Troya. En esta abigarrada compañía la familia de mi charlatán escudero Mateo Jiménez formaba, al menos por su número, un papel muy importante. Su orgullo por ser hijo de la Alhambra no era infundado, pues su familia habitaba en la fortaleza sin interrupción desde el tiempo de la Reconquista, legándose una pobreza hereditaria de padres a hijos y sin que se sepa que haya tenido ninguno de ellos jamás un maravedí. Su padre era de oficio tejedor de cintas y sucedió al histórico sastre como cabeza de la familia. Tenía entonces cerca de 70 años de edad y vivía en una casilla de caña y barro hecha por él mismo encima de la puerta de hierro. Sus muebles consistían en una desvencijada cama, una mesa y 2 o 3 sillas. Una arca de madera contenía su ropa y el archivo de familia, es a saber, unos cuantos papeles que trataban de pleitos antiquísimos que él no podía descifrar. Pero el orgullo de su casa consistía en el escudo de nobleza de su familia, rabiosamente pintado y colgado de un marco en la pared, demostrando claramente por sus carteles las varias casas nobles de que descendía esta familia.
El mismo Mateo hizo todo lo posible por perpetuar la rama genealógica, teniendo una esposa y una numerosa prole que habitaban un desmantelado rincón de la casilla. Cómo se las arreglaban para vivir solo lo sabía aquel que profundiza todos los misterios. La vida de una familia de esta clase en España fue siempre un enigma para mí, y sin embargo viven, y lo que es más extraño, gozan de una feliz existencia al parecer. La mujer bajaba los domingos al paseo de Granada con un chiquillo en brazos y media docena detrás, y la hija mayor, que había entrado en la adolescencia, se adornaba el cabello con flores y bailaba alegremente tocando las castañuelas. Hay dos clases de gente para quienes la vida es un perpetuo día de fiesta: los muy ricos y los muy pobres. Unos porque no carecen de nada y los otros porque no tienen nada que hacer. Pero no hay nadie que entienda mejor el arte de no hacer nada y vivir sobre el país que los pobres de España, pues el clima les da la mitad y su temperamento lo restante. Dele usted a un español sombra en el verano y sol en el invierno, un poco de pan, ajos, aceite, garbanzos, una capa de paño pardo y una guitarra, y ande el mundo como quiera. Hable usted de pobreza. A él no le hace efecto. Vive en ella tan grandemente. Él lleva su capa andrajosa, pero se tiene siempre por un hidalgo, aun con sus harapos. Los hijos de la Alhambra son una demostración elocuente de esta filosofía práctica. Creen, como los moros, que el paraíso terrenal está en esta tierra favorecida, y me inclino a presumir que hay todavía vestigios de la edad de oro entre sus pobrísimos habitantes. Nada tienen, nada hacen, nada les preocupa. Sin embargo, al parecer no hacen nada durante la semana. Son fieles guardadores de todas las festividades y días santos como el más laborioso artesano. Celebran los días festivos bailando en Granada y sus contornos y haciendo hogueras en los cerros la víspera de San Juan, y suelen pararse bailando las noches de luna cuando recogen la cosecha del pequeñísimo secano que poseen el recinto de la fortaleza, que no da más que unos cuantos celemines de trigo. Antes de concluir estos apuntes, mencionaré uno de los entretenimientos de este sitio que más me sorprendieron. Había notado repetidas veces que un largo y flacucho individuo, subido en lo alto de una de las torres, meneaba 2 o 3 cañas como si tratara de pescar las estrellas. Quedéme perplejo un buen rato, viendo las contorsiones de este pescador aéreo, y creció mi perplejidad cuando vi a otros ocupados en la misma faena en diferentes sitios de las murallas y baluartes, y no pude resolver este misterio hasta que consulté a Mateo Jiménez. Parece que la pura y ventilada situación de esta fortaleza la ha hecho, como el castillo de Macbeth, un fecundo criadero de golondrinas y aviones que revoloteaban a millares alrededor de sus torres, con la alegría de un travieso chicuelo en día de fiesta cuando le dejan salir de la escuela. El atrapar estos pájaros en sus vertiginosas vueltas por medio de anzuelos encebados con moscas es la diversión predilecta de los desarrapados hijos de la Alhambra, que en su ingenio de hombres ociosos han inventado el arte de pescar en el firmamento. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.